Grabando. A partir de ahora. Bueno, un pequeño resumen respecto de la clase de ayer. Eh, Alex, sí, por supuesto. A ver, yo creo que igual aquí van a haber ideas que van a situarnos a pensamientos que nos van a hacer perder el hilo. Y pasa muchas veces en conversaciones cuando uno desarrolla ciertos conceptos y establece ciertas ideas que uno se puede quedar en esa idea muchas veces y perder de repente el hilo. No necesariamente voy tan rápido, porque intento no ir tan rápido para que también favorezcamos también el ejercicio del aprendizaje. Entonces, igual para eso es importante que hacer revisión de la clase constantemente cuando no quede claridad de concepto o eventualmente, antes de iniciar la otra, siempre es potente también poder referir las dudas relacionadas con la clase anterior para que vayamos activando también el conocimiento y desde ahí partamos, ¿no es cierto?, hacia una comprensión, o sea, hacia la consecución de los objetivos de la clase. Me van a disculpar, chillo, yo estoy con una alergia crónica acá en la casa, así que estoy todo el tiempo muy nasal y con congestión. A ver. Bueno, como les comentaba, vimos conceptos, tratamos de entender la visión epistemológica. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar sobre las distintas conceptualizaciones de terapia ocupacional. Algunos de estas ustedes la eligieron como propias desde Introducción a la Terapia Ocupacional. Pero es importante también poder entender de que estas conceptualizaciones tienen fondos que en definitiva nos van a permitir apertura sobre ciertos fenómenos en la vida y en la experiencia de las personas. Y esta apertura de fenómenos también nos permite conceptualizarlos para poder también abordarlos desde esa manera. Desde ahí, por ejemplo, el hecho de que en Álvarez se habla de actividad, por ejemplo, en otros se habla de la ocupación, en otras definiciones se habla de unidades de, también tiene un cierto criterio científico que busca de alguna otra manera favorecer también la categorización, los conceptos, la estratificación, ¿no? Por ejemplo, para cuando hacemos análisis de la ocupación, lo hacemos desde una perspectiva, desde un análisis de la actividad, que es algo absolutamente específico, concreto, particular, de un punto de vista sumamente mecánico, si lo queremos llamar de una manera, de una perspectiva bastante biologicista, entendiendo todo cómo el ambiente influye en el desempeño de la persona y viceversa, en base a mediciones concretas, percepciones particulares de la conducta, pero que no van más allá de lo abstracto, ni tampoco refiere una importancia, por ejemplo, hacia la experiencia, hacia la, eh, hacia la subjetividad del discurso en relación a un elemento, por ejemplo, que puede ser desde ahí atribuible a una intervención de terapia. La narrativa ocupacional, como vamos a ver hoy día, es parte también de este avance que también se plasma desde esta nueva generación y esta forma de entender también los conceptos de ocupación. Vimos, por ejemplo, acá, bueno, vamos a volver a repetir la definición de Yercha, porque es básicamente una de las definiciones que busca establecer mayor cantidad de conceptos y desde ahí también posibilita un gran, una gran baraja de posibilidades de identificación de fenómenos en relación a la ocupación. Vimos también sobre cómo, de alguna u otra forma, el foco, ¿no es cierto?, de la ocupación se empieza a movilizar también para entender lo que es el desempeño. Desde el desempeño ocupacional del modelo canadiense, a partir de una perspectiva centrada específicamente en la teoría general del sistema y en la cibernética de segundo orden, se establecen elementos que permiten, de alguna u otra manera, evidenciar una práctica que también puede ser bastante contextual, ¿no? Muy en la línea también de la posibilidad, ¿no es cierto?, de trabajar en lo que es promoción en salud, de empezar a visualizar al profesional biopsicosocial como un agente social, como un agente activo de intercambio y de transformación de los territorios.
Entonces es importante porque en definitiva el foco, la ocupación como tal, empieza a movilizarse ya hacia exterior, ¿no? Con una intención bien concreta y real de poder empezar eh, a meterse en el ámbito social, ¿no? Tanto como desde esta biologicidad o de este naturalismo concreto que impregnó las tradiciones iniciales de nuestra profesión. Vimos también las propuestas integradoras por parte de colegas también de aquí de la Universidad Austral del 2010, que tenían que ver, ¿no es cierto?, con buscar una comprensión íntegra del concepto de ocupación definido desde los paradigmas y desde las interrelaciones que se establecen en el modelo canadiense. Desde ahí definieron, ¿no es cierto?, cómo esta jerarquización y esta categorización jerárquica se establece, y desde ahí, ¿no es cierto?, proponen que existen sistemas subordinados, sistemas de base y sistemas subordinados, ¿no es cierto?, que atienden a la individualidad y atienden al origen de la experiencia vital, pero que se da en un contexto también que tiene distintos niveles, ¿no? Los supraordinarios, pudiésemos hablar los que son actividad, persona, ambiente, los fenómenos de base que se interrelacionan son básicamente el propósito, significado y la forma, ¿no es cierto?, que tiene una ocupación, para finalmente una interacción de estas tres, eventualmente desde el punto de vista experiencial, la ocupación como elemento experiencial. Y empezamos a hacer un análisis sobre las conceptualizaciones al individuo, ¿no? La ocupación, un instrumento, el instrumento que nosotros ocupamos, la herramienta que nosotros tenemos para poder realizar, ¿no es cierto?, nuestra acción. Nosotros, nuestro sujeto de estudio también es la ocupación. Entonces, siempre la visualizamos como algo externo, como un instrumento, porque es lo que en definitiva se ha conceptualizado hasta el momento. No somos, somos un poco disolubles respecto de este dualismo, si lo queremos llamar, persona-ocupación, ¿no? Está afuera, se genera a través de una interrelación. Entonces yo puedo ocuparlo, puedo entender su existencia y desde el entendimiento de su existencia puedo posibilitar, ¿no es cierto?, acciones que favorezcan o influyan en la salud, como elemento también eh, constitutivo de todo. A ver, me espera un ratito, chiquillos. Muy bien, desde estas conceptualizaciones, ¿no es cierto?, nos vamos situando desde los conceptos de Towson, eh, que establecía, ¿no es cierto?, y entendía la ocupación como el proceso activo de vivir, por cuando se ocupaba de la reflexión por sobre el por qué y para qué de la ocupación en sí. Acordaba, ¿no es cierto?, que una de las características fundamentales del proceso de la ocupación per se es la transformación de la vida propia. Como dice ahí, ¿no? La transformación individual y social radica en utilizar la ocupación de manera consciente para procesos de crecimiento personal e interacción personal, y para procesos emancipatorios de equidad y de justicia. Aquí ya la justicia ocupacional se estaba permeando dentro de lo que es la ciencia de la ocupación, y desde esta forma ideológica, ¿no es cierto?, de establecer el rol de la terapia ocupacional, se empiezan también a materializar de manera mucho más tácita en la reflexión científica, en la reflexión filosófica, estos elementos que tenían que ver con la equidad, con la justicia, con la emancipación. Eso, por supuesto, abre toda una brecha, ¿no es cierto?, para lo que es la terapia ocupacional social, que lo vamos a ver más adelante. Y quedamos aquí, en Han Johnson. Y aquí, en definitiva, lo que vimos fue otras formas de entender la ocupación. Aquí, Han Johnson, docente también, académico de la Universidad de Karolinska, eh, hace una revisión sobre las diferentes formas de entender la ocupación y hace una crítica relacionada con que todas están centradas en categorías socioformales. Desde una perspectiva crítica, pudiésemos definir que todas están determinadas de una característica funcionalista, ¿no?, estructural, eh,
que están también situadas desde dispositivos particulares y por tanto no entrega una individualidad experiencial sobre lo que es realmente importante para. Entonces, desde este punto de vista, él trata de hacer un giro epistémico, si lo queremos llamar así, ¿no es cierto? Hacer una comprensión sobre el sentido que tiene la ocupación, y este sentido lo trata de inmiscuir sobre la base del desarrollo, la salud y el bienestar, es decir, una terapia ocupacional que piense, digamos, en todos estos elementos. El bienestar también entendido como lo entiende la OMS. ¿Se acuerdan de esa definición de primer año que visualizamos sobre qué es el bienestar? ¿No? Porque el bienestar se entiende que es subjetivo, porque es de cada persona, pero también está ligado a ciertos elementos, que uno de los más evidentes y los más controversiales, por ejemplo, es soportar las tensiones normales de la vida, definido desde ese punto de vista. ¿Y cuáles son las tensiones normales de la vida? ¿Qué definimos como normal ahí? Y además también ser socialmente contribuyente o contribuir tácitamente al desarrollo de tu comunidad local. Es decir, tienes una responsabilidad también con tus padres. Entonces, todas estas instancias, ¿no es cierto?, relacionadas con la experiencia, relacionadas con el bienestar, con el desarrollo, empiezan a integrarnos mucho más, de manera mucho más tácita hacia esta forma de ver también de forma estructural la salud, ¿no? Donde las determinantes sociales van a tener un papel preponderante, en donde la construcción situada, histórica, del territorio donde habita va a jugar un papel fundamental, y desde ahí también nosotros empezamos a visualizar que existen diferencias, por cierto, en la forma en cómo las mismas ocupaciones se visualizan en distintos lugares. Particularmente este autor establece una conceptualización de 7 ocupaciones, que son los dos tipos de ocupaciones, que son las vinculantes, las básicas, las sociales, relajantes, regulares, irregulares y de pasar el tiempo. O es otra categorización, otra propuesta de categorización. Establece que para el bienestar las más sensibles y las que más se asocian a este tema son precisamente las vinculantes, las relajantes y las irregulares, como elementos, ¿no es cierto?, constitutivos. Los vinculantes tienen que ver con los afectos, ¿no? Las vinculantes tienen que ver con las relaciones, las relajantes tienen que ver con el tiempo en que uno puede estar en ocupaciones que provean salirte del foco, un breakout, un momento para ti, ¿no es cierto?, donde estás contigo. Y las irregulares son aquellas actividades que vienen de improviso y en definitiva tienen significado porque se hacen como la típica frase, se dijo y se hizo, ¿no? Es algo que se da también en la espontaneidad, pero que tiene mucho que ver con el ocio, puede ser la productividad, pueden ser distintos ámbitos, pero se da en una forma irregular, en definitiva, no tiene eh, una materialización constante. Y esas son las que más se relacionan, según la investigación de Han Johnson, con adultos mayores jubilados de Suecia, porque igual la jubilación en Suecia es particularmente distinta a la probablemente de todo el mundo. Y establece como esta lógica, ¿no? Si pudiésemos criticar, ¿no es cierto? Y tenemos una especie de ojo crítico respecto de situarnos en el ejercicio mismo. La colaboración más importante que hace este autor fue poner en el foco, ¿no es cierto?, de la discusión sobre el concepto de ocupación y sobre entender las ocupaciones, ya no desde esta formalidad, ¿no es cierto?, ya no desde esta lógica funcional de cómo funciona el sistema, y yo como profesional intuyo que se estructura así, la conceptualizo como por ejemplo la rutina, el hábito, o pudiésemos hablar de las actividades o ocupaciones productivas, de ocio y tiempo libre, de educación. Claro, porque son parte, y para poder internalizarlas y poder evaluarlas tenemos que conceptualizarlas. Pero la importancia de la investigación de Johnson tiene que ver con eso, ¿no? Con que no se da desde el prisma profesional individual, sino que se da desde la lógica y el significado de las personas. Aquí pudiésemos estar entrando a lo que se llama, ¿no es cierto?, la incorporación de nociones, significados, de experiencias subjetivas colectivas. Y eso también es un elemento que es importante en el desarrollo de nuestra profesión, porque nos sitúa también desde otro ámbito que también es el verdadero giro que hace nuestra disciplina desde el punto de vista epistémico. Hasta acá, ¿todo claro? ¿Alguna duda? ¿Todos escuchan bien? ¿Nadie tiene dificultad? ¿Nadie tiene dificultades de...?
Muy bien, gracias Carolina por contestar. Bueno, dudas, preguntas, reflexiones, recuerden, la idea es que el chat esté ojalá on fire y que puedan desde ahí explicar todo, ¿no es cierto?, lo que vayan pensando, temas también relacionados con sus propios temas. Sería interesante también poder mirarlo y parar de repente para poder desarrollar ciertas ideas. Ok. Y bueno, aquí continuamos, ¿no es cierto? Otros autores como Persson, Erlandson, Eklund, Iverson, parecen Pokémones, del 2001, eh, establecen también otras fórmulas y otras formas de entender y conceptualizar la ocupación. Hablan, por ejemplo, de comprender el significado percibido por la persona es esencial para clarificar la verdadera naturaleza de una ocupación. Entonces, el foco sobre el significado aquí también continúa su camino y desde colaboraciones de otros lugares, ¿no es cierto? Ya la terapia ocupacional empezaba a tener una idea de que la experiencia y el significado iba a ayudar a poder también generar una mejor praxis situada dentro de las necesidades y las realidades que se vivían en los distintos espacios. Establece una perspectiva que tiene que ver con el entendimiento de la ocupación y el entendimiento de la ocupación como elemento sistémico, de un macro repertorio ocupacional que tiene que ver con las ocupaciones vitales dadas a lo largo de la existencia. Pudiésemos ahí, por ejemplo, hablar de las actividades básicas de la vida diaria. El mesorrepertorio o sección transversa del repertorio ocupacional que tiene que ver con básicamente todas las actividades que nos vinculan con la sociedad y que son instrumentales también para nuestro desarrollo personal, pero que son instrumentales, como las aves instrumentales, pero también situadas con algo de educación, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de conceptualización. Y el micro repertorio o acciones o operaciones específicas ya tiene que ver con las actividades, si lo queremos hablar así, eh, con las actividades o las ocupaciones diarias y cotidianas que uno ejercita desde el significado, ¿no? Y se hace desde ahí también un balance que tiene que ver con la autogratificación, que en términos concretos habla sobre la capacidad de disfrute que yo tengo respecto a la organización y respecto a la experiencia y la participación de ocupación. Estas tres lógicas, el macro repertorio, el meso repertorio, la sección transversa y el micro repertorio, están situadas desde un gran paradigma que es la autogratificación. Desde ahí parte la premisa fundamental de que nosotros en definitiva nos motivamos a hacer porque en definitiva hay una necesidad que hay que satisfacer. Es un enfoque holístico, es complejo y dinámico y también busca, ¿no es cierto?, el constructo de la ocupación constante, ¿no? Desde aquí, de alguna otra manera, se basa una diferencia, por supuesto, al momento de poder analizar en forma situada y allá hablar de significado, no, intuyo que eventualmente va a situar, ¿no es cierto?, una gran cantidad de elementos diversos en la medida que las investigaciones y las prácticas se basan desde estas lógicas, ¿no? Porque todo tiene que ver con eso. Pero hoy día nos basamos desde un ámbito de trabajo de modelo de ocupación humana, desde un ámbito de trabajo de modelo canadiense, hablamos desde ahí porque nos situamos desde esos modelos. Pero por eso nos importa a nosotros, y también como yo creo como la universidad, el sello de esta universidad precisamente tiene que ver con eso, con ir mirando las posibilidades también de ir registrando nuestras formas en cómo desarrollamos nuestra propia terapia ocupacional, la de cada uno de ustedes. Y tener, ¿no es cierto?, estos argumentos y estas posibilidades de búsqueda al menos, de orientación sobre que existen otras cosas, para poder también conceptualizar un fenómeno particular que está a la base de su propia observación. ¿Hasta acá todo claro? Vamos más lento porque aquí ya estamos pasando material nuevo. Profe, Sí. ¿podría explicar lo del macro repertorio de nuevo? El macro repertorio sí, son todas las ocupaciones y las actividades que tienen un significado vital y transversal a la vida. Lo podemos como llevar hacia las actividades de alimentación. Por ejemplo, la comida, el vestirse, ¿no es cierto? El poder generar instancias, ¿no es cierto?, que van desde el nacimiento hasta la muerte, que son constitutivas de la propia persona. Pueden ir también, por ejemplo, en esas ocupaciones que tienen mucho significado.
porque están desarrolladas desde toda la vida, por ejemplo, jugar a la pelota. No sé, alguien que todo el tiempo juega a la pelota porque es una ocupación que es significativa, cultural y tiene un sentido trascendental. Y la atraviesa su experiencia y su significado, por tanto, está dentro del macro repertorio. Es una ocupación que en definitiva pudiese desarrollarse dentro de un contexto vital. Y el mesorrepertorio tiene que ver más con interacción hacia otro, y el microrepertorio ya acciones que forman también como la identidad propia, pero desde el significado, que esa es la gran diferencia. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Muy bien. Primero, en 1996, docente también de la Universidad eh, del Norte de Estados Unidos, establece también distintos tipos de análisis y distintos tipos de investigaciones que también se trabajan desde la cuarta ola feminista de los años 90. Aquí hay un trabajo importante que establece, por ejemplo, cómo todas las perspectivas relacionadas con autocuidado, ocio y trabajo desde el concepto de ocupación generan problemas cuando se aplican desde una perspectiva feminista, porque invisibiliza, ¿no es cierto?, todo lo que son las luchas y las reivindicaciones desde esta también corriente de pensamiento que busca la justicia y la equidad respecto a una condición histórica también, ¿no? Desde aquí, ¿no es cierto?, también el feminismo empieza a permear de alguna u otra manera toda esta corriente de terapia ocupacional, del concepto de ocupación, y su contribución es vital, es vital. Esto lo vamos a profundizar mucho más con una docente invitada que va a venir en unas semanas más a hablarnos a hacernos las primeras clases de la segunda unidad. Así que ahí vamos a tener la posibilidad de poder incursionar más en cómo el feminismo, en definitiva, transforma la terapia ocupacional y aporta su comprensión conceptual sobre este tema que es tan diverso. También hace una distinción entre ocio y trabajo y el balance que supuestamente debiese darse entre los dos géneros, ¿no? ¿Qué se entiende por ocio para la mujer? ¿Qué se entiende por ocio para el hombre? ¿No? Y trabajo, que es lo mismo, ¿no? Desde aquí yo creo que también hay una contribución importante al significado también del trabajo de casa no remunerado, ¿no? Finalmente tiene que ver con eso, con que el estar en la casa, el criar hijos, el hacerse cargo de las acciones del hogar, es en lo absoluto algo que hay diferencias entre hombres y mujeres, y eso también tiene que ver con esta lógica histórica y dada desde un sistema también en donde el hombre no se hace cargo, ¿no? Que es esta perspectiva patriarcal. Entonces hay diferencias desde ese punto de vista, y hay investigaciones claramente que están dadas, ¿no? Hay preguntas. ¿Hasta qué clase entra en la prueba? Hasta Teo Social. Correcto, muy bien, Paula. Paula ahí ayuda y aporta con la respuesta. Hasta la cápsula que vamos a entregar esta semana. ¿Sí? Va a ser bien, bien sencilla, realmente. No hay mucho que es una reflexión en general sobre el entendimiento que también se da precisamente desde las conceptualizaciones de ocupación. La idea lógica de esto es precisamente ir conversando sobre elementos relacionados en cómo la ocupación hoy día se materializa, ¿no es cierto?, desde esta posibilidad de articular subjetividades colectivas. Y muy bien, Harvey y Petman proponen un concepto visualizado desde las estructuras de las ocupaciones al significado, que cumplan necesidades humanas, ¿no? Y a los factores intrínsecos y extrínsecos que las influencian. Algo más relacionado con el modelo canadiense, pero desde una estructura más jerárquica también. Que muy desde la psicología transpersonal, creo yo. Muy de buscar en la pirámide de necesidades ocupacionales de algún autor. Que no creo que exista. ¿Por qué? ¿Ustedes conocen la pirámide de necesidades de Maslow? ¿La han visto? Sí, Ya, pues entonces hay autores que también buscan eso en la terapia ocupacional. Yo no estoy muy convencido de que eso ocurra. ¿Qué opinan ustedes?
¿Están de acuerdo o creen que sí? Hay tus colegas que creen que sí. Y claro, eso, si lo aplicamos desde tu punto de vista. Ok, Carolina. ¿Alguien va a hablar? Paula. Eh, no sé, estoy pensando la pregunta, es como, es que en otras profesiones se ocupa ese modelo, pero en terapia, Sí, no, yo estoy, el modelo como también que es cuestionable, pero hay personas que buscan hacer como la pirámide de necesidades ocupacionales, ¿no? De cómo se vería, hay intentos. Harvey y Penman un poco tienen también como ese como fin, ¿no? Desde el significado ah, buscar como ese balance que pueda ser un poco también universal. Depende mucho del contexto sí, de la persona de sí, autorrealización. Comenta Alex. Puede ser, menciona Paula, pero igual depende mucho de los contextos en que se desenvuelven las personas. Bárbara comenta que es muy condicionante. No le parece. Muy bien. Sí, yo estoy más de acuerdo con Bárbara. Creo también que al condicionarlo una pirámide de autorrealización, que estaría súper entretenido desde un punto de vista conceptual, pero no sé si tendría mucha lógica desde el abordaje situado y territorial. Más nosotros, ¿no? Yo siempre trato de posicionarlos donde estamos. Estamos en la región de los lagos y ustedes aquí van a salir al mundo de la cultura, no van a salir al mundo anglosajón, de la terapia ocupacional, no sé, yo le he comentado sobre estas pautas, por ejemplo, la pauta de intereses de modelo de ocupación humana, que es el único modelo que está validado en Chile desde el Servicio de Salud, que ustedes deben ocupar si es que trabajan desde el Servicio de Salud, y tiene un listado de intereses que algún día verán, donde sale jugar golf, o sea, sí, andar en lancha. Entonces, claro, vamos a trabajar con esa pauta a un contexto rural, o aquí un CESFAM, un CECOF, en un programa de rehabilitación rural, y claro, no va a tener mucha vigencia, ¿no? Entonces, pero sí es importante poder tener como esa claridad conceptual para poder también adaptarlo, si finalmente tiene que ver con eso. Finalmente yo he visto un sinnúmero de listados de intereses, pero adaptados, que también uno lo puede hacer como profesional. Eh, bueno, Carolina claro, comenta también que caería en idealizar nuevamente, ¿no? Claro, un poco el relato moderno, de la universalización. Paula aporta que son prioridades diferentes, ¿no? Entonces, claro, estamos de acuerdo un poco que vamos avanzando también desde la comprensión y al parecer también desde el gusto. Invito a quien piense distinto que lo pueda expresar y pueda defender su punto para que nos nutramos todos de estas diferencias que también deben existir, yo creo, a nivel disciplinar. Eh, y vamos también pensando pues, cómo le hacemos sentido a ustedes, ¿no? Las personas que gusten quizás de la terapia ocupacional de rehabilitación en contexto clínico. Por ejemplo, hoy día el terapeuta ocupacional en la UPS con una persona que está entubada, ¿no? Está con la infección respiratoria. ¿Dónde está la experiencia ahí? Pues se podría hacer algo? Siempre se puede hacer. Pero desde el contexto, desde las indicaciones técnicas, clínicas, de manejo, que va a ser el terapeuta ocupacional hoy día en una unidad de paciente crítico. Y puede hacer cosas, puede hacer mucho, pero claro, ahí hay otra perspectiva entonces de ocupación, de rehabilitación, de entendimiento. Probablemente nos sirva lo biomecánico, o lo mecanicista, lo reduccionista, para poder explicar ciertos elementos relacionados con la ocupación desde distintas formas, ¿no es cierto?, de conciencia. Hay siempre fórmulas y por eso está bien que se desarrollen las distintas realidades. profe, igual eso como que creo que es importante tener como hartas teorías o hartos modelos de la disciplina porque cualquier profesional podría como adaptarse y ocupar el que le acomode más de acuerdo al contexto que esté Sí, trabajando. ustedes como terapeutas ocupacionales de la Universidad Austral van a buscar ese modelo. Nosotros como universidad, en las conversaciones que tenemos con los colegas de Valdivia, un poco la práctica que se ha hecho históricamente, que a mí me parece aceptada, es precisamente no entregarles como un modelo. Generalmente yo he estado en otras universidades y he trabajado en el paradigma del modelo canadiense, que se acuerda como, ¿no es cierto?, universidad y como escuela de definir, ya, nosotros vamos a hablar todo desde acá porque es mucho lo otro. Y no lo queremos confundir, esto.
Y se generan intervenciones, otros de modelo de ocupación humana, otros una mixtura, otros tienen 3 modelos que son como... Pero aquí lo que buscamos básicamente es que ustedes sean capaces también de poder incorporar un modelo que sea también atingente a su visión de mundo, ¿no? Y hacer lo que a ustedes les hace sentido. Y si les es más fácil el modelo de ocupación humana, en algún momento van a tener la oportunidad de explorarlo someramente para que después ustedes también en los trabajos cotidianos, ¿no es cierto?, en los análisis clínicos que se van integrando, en las experiencias de práctica también que vayan situándose, ustedes vayan incorporando de manera espontánea ese elemento referencial. Ciertamente van a tener, por supuesto, la posibilidad de entender los modelos tradicionales. Vamos a hacer seminarios también hablando de ciertos modelos. Yo espero poder concretar en conjunto con dirección hacer como un núcleo aquí de modelo de ocupación humana en el sur. Teníamos hartos proyectos en relación a eso, pero ya con el tema de la pandemia está un poco stand-by. Pero situarnos como un evento aquí del sur crítico sería interesante, y desde la escuela también potenciarlo como modelo, pero siempre teniendo como claridad de que existen los otros modelos también. Muy bien, continuamos. Bueno, ¿cuál es la importancia del concepto, no? Como les he comentado constantemente, y les pido que por favor me puedan como confirmar esto. La importancia del concepto es que en la medida que uno conceptualiza realidades, conceptualiza fenómenos, conceptualiza lo que yo observo, ¿no? Voy movilizando el foco de estudio, ¿no? Y posibilito la adecuación de teorías, básicamente. Que las teorías me van a servir finalmente para adecuar mi práctica. O al contrario, establezco práctica, que así es como también nace un poco el concepto que les voy a explicar a continuación, que es la segunda tradición, básicamente, de esta conceptualización de ocupación. Cuando yo en la práctica me doy cuenta que mi base epistemológica no es suficiente para poder explicar los fenómenos que yo observo, es cuando yo me giro a la epistemología, me giro hacia el entendimiento de cómo se articula la verdad en mi disciplina. Y desde ahí yo establezco, ¿no es cierto?, otras nociones de poder acercarme a esta realidad, y una vez que logro conceptualizarla, desde esta hermenéutica, ¿no es cierto?, desde esta acumulación de conocimiento concreto que estoy dilucidando, articulando, mezclando en mi mente, voy a generar, ¿no es cierto?, probablemente un marco de trabajo teórico para poder justificar esa práctica que ya se situó, esa práctica que está instalada. Desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la subjetividad, de la construcción de subjetividad, eso se construyó. Eso construyó desde el día uno probablemente que estuvimos como terapeutas ocupacionales trabajando. Desde 1917 y de hecho desde antes, ¿no? Situar, ¿no es cierto?, en contextos de trabajo a través de la ocupación con significado, en donde el vínculo terapéutico se hace potente. ¿Por qué? Porque como ser humano me veo abierto en una llave o abierto en una posibilidad que me fue privada con anterioridad sobre el hacer significativo. Y eso produce cuestiones en las personas y también en la persona que ejerce ese tipo de estrategia, esa terapia ocupacional. Y desde ahí se emergen otras situaciones que, por supuesto, están muy en la subjetividad y en la individualidad de cada persona. Están situadas desde lo más adentro, desde su experiencia, desde su vida personal. Desde ahí, ¿no es cierto?, constantemente se ha buscado generar referencias desde la justicia ocupacional, desde la ciencia de la ocupación, con esta super postura conceptual de ocupación que establece Yercha, que parece, ¿no es cierto?, guiar todos los elementos constitutivos de la ocupación, al parecer. ¿Por qué? Porque la experiencia empieza a tener, ¿no es cierto?, un significado importante. El modelo de ocupación humana también, esas adecuaciones futuras relacionadas con el año 2000 aproximadamente, integra la narrativa, integra la experiencia vivida, el cuerpo vivido, como un elemento fundamental también de entender los procesos que existen en la realidad misma de la persona. Y como terapeutas siempre hemos sido testigos, por tanto, de las injusticias que dentro de esas condiciones y esas también realidades contextuales emergen y se suscitan. Injusticias relacionadas con el acceso a condiciones básicas de vida, la injusticia relacionada con la exclusión social por condición económica, por condición física, por condición mental, por condición diversa. Las distintas injusticias, ¿no es cierto?, van articulando y van haciendo entender a algunos colegas que no es lo suficiente. Yo debiese hacer algo distinto, yo debo generar, ¿no es cierto?, una instancia transformadora que posibilite el bienestar de estas personas. Y desde ahí, ¿no es cierto?, el concepto de ocupación empieza a mutar hasta que llegamos a lo que hoy día pudiésemos denominar
ocupaciones colectivas. ¿Sí? ¿Qué es la nueva forma de poder entender y un poco la conceptualización más tácita en función de lo que es la diversidad, ¿no? Hay un giro también epistemológico interesante en relación a que ya la ocupación no es disoluble del ser humano, no está en un éter, ¿no es cierto?, entre el ambiente, la ocupación, no existe tal cosa, sino que se establece que la ocupación es indisoluble del ser, el ser mismo es la ocupación en sí. Y es interesante esta teoría porque esta teoría también nace desde el sur, desde, por ejemplo, Sudáfrica, en toda, ¿no es cierto?, esta conceptualización desde terapias ocupacionales del sur, que se da precisamente en la lógica de también entender eh, qué existe detrás, por ejemplo, de la exclusión, qué existe detrás de todos los elementos de sufrimiento, de opresión que existen en esos países, de experiencias también relacionadas con Kazajistán, con Medio Oriente, con niños que están en situación de vulneración vitales por una situación de guerra de sus países. Entonces nace, ¿no es cierto?, una nueva forma de entender la terapia ocupacional y se conceptualiza desde ahí, desde el individuo. Pero desde el individuo, entendida como lo entiende la sociología de la individualidad. Y los que vieron, ¿no es cierto?, Martuchelli y Araujo van a entender lo que estoy hablando. Los que no lo vieron, no van a entender lo que estoy hablando. Finalmente, desde esta sociología individual, ¿no es cierto?, también la terapia ocupacional de alguna manera empieza a improntar esta lógica y empieza a generar esta que es indisoluble, eso, ¿ya? Es indisoluble al cuerpo en la misma persona, ¿no es cierto? Es la ocupación porque la ocupación es el acto mismo, ¿no es cierto?, de la experiencia. Está dada desde un ámbito absolutamente constructivo, situado. Está establecido, ¿no es cierto?, y se nombra particularmente porque se crea en colectividad, no es algo individual. Entonces la persona es la ocupación, y la ocupación, en definitiva, se establece desde un punto situado particular y que de ahí se empieza a integrar, uno como ser humano participa de ella, ¿no es cierto?, se establece y se desarrolla y se estructura y se define. Entonces ya no es tampoco tan transformador, sino que dice llanamente es el cambio mismo. Cada vez que el ser humano se ocupa, cambia. Y eso también está dentro del principio, ¿no es cierto?, de diversidad y de subjetividad, ¿no es cierto?, y donde las subjetividades concretamente pasan a tener un papel absolutamente protagónico, ¿no? Desde el entendimiento también, desde los análisis en la investigación sobre perspectiva de ocupaciones colectivas, vamos a tener, ¿no es cierto?, una riqueza de significado, una riqueza de experiencias de verdades que va a ser súper nutritiva también para la conformación de las terapias ocupacionales. Desde ahí nace esta lógica y esta idea de las terapias ocupacionales del sur. De aquí nace también un poco la idea de Alejandro Guajardo, terapeuta chileno que también contribuye con Mónica Palacio a la consecución de esta teoría, por entender, ¿no es cierto?, y conceptualizar necesariamente la ocupación colectiva como algo indisoluble al ser, para poder también explicar los procesos de transformación histórica. ¿Comentarios? ¿Habían escuchado este término antes? ¿Qué les parece? Muy bien, Katy. Ahí estuve buscando qué era. Profe, Sí. por ejemplo, ¿sabes que usted no hizo hacer práctica allá en el... Ay, ¿cómo le llamamos? OSAM, Puerto Montt. Ahí hizo un huerto colectivo. ¿Esto podría ser como una terapia de ocupación colectiva? Vamos a ver ahora, ¿sí? Cuando yo hablo de que cuando uno se para de esta perspectiva, no es que esto es una ocupación colectiva y esto no, esto es una ocupación individual. La ocupación per se es colectiva, porque te estás parando desde un plano paradigmático, epistemológico, en donde entiendes que no hay esta dualidad, ¿no? Esta dualidad cartesiana sobre la ocupación y el individuo, como dos elementos separados, sino que están constituidos, son en sí lo mismo. ¿Sí? Por supuesto hay un abordaje epistemológico importante a la base de establecer esa afirmación, y que precisamente vamos a ver cómo desde su historia a continuación. Bueno,
La diferenciación conceptual, por ejemplo, desde el análisis, importante como ir entendiendo hoy día ya, cómo voy a entender las ocupaciones colectivas, cómo voy a entender la actividad, ¿no? Cómo voy a hacer la evaluación, por ejemplo, en el análisis, cuando yo estoy trabajando en un contexto tradicional. Cuando me sitúo desde la actividad, voy a establecer el desempeño funcional concreto, por ejemplo, de una persona en sus actividades básicas de la vida diaria que toma agua y lo deja en el mismo lugar. Voy a hacer un sinnúmero de elementos evaluativos relacionados con la ergonomía, con la biomecánica, con la postura, con la articulación, con la atención, con las capacidades subjetivas también, que van a favorecer, ¿no es cierto?, el hecho de que yo pueda decir, mira, esta persona tiene dificultades para tomar agua, no sé. Terapia ocupacional, por supuesto. Y voy a hacer una adecuación de espacio, ¿no es cierto? Porque identifiqué que tiene el agarre o tiene dificultad o debilidad muscular en la región hipotenar, con debilidad también en la región del antebrazo a nivel cubital. Por tanto, voy a establecer una ayuda técnica que es un engrosamiento antideslizante. La persona también tiene es propensa a tener artritis y otras enfermedades neurodegenerativas porque es un adulto mayor. Ahí estoy haciendo, ¿no es cierto?, un análisis de desempeño general, ¿no?, en relación a algo súper concreto, en el desempeño abstracto, entendido no desde desde la experiencia, sino desde lo que yo evalúo, así, en el abstracto personal, porque es bien objetivo. Y cuando hago un análisis sobre la ocupación, tomando en cuenta las últimas conceptualizaciones de ocupación, o inclusive tomándonos en cuenta desde las ocupaciones colectivas como paradigma, va a ser algo absolutamente subjetivo, ¿no? La evaluación se va a dar desde la intención, desde la originalidad o la independencia que tiene esa persona en su realidad, en su contexto. El cuerpo vivido es una definición que lo saca Schopenhauer, que es un filósofo alemán de por ahí los tiempos románticos de fines del siglo XX, siglo XIX. Y él propone el cuerpo vivido como la experiencia misma, ¿no es cierto?, de la conciencia de la vida. Un poco muy en el Dasein de Heidegger, de entenderme a mí mismo como ser existencial, pero dada desde la interpretación narrativa, ¿no? Yo soy capaz de referir mi experiencia, mi cuerpo vivido. ¿Por qué ha vivido? Porque yo soy capaz de poder referir desde el discurso, ¿no es cierto?, toda esa experiencia que pude haber experimentado. Que el Hofner saca este elemento, ¿no es cierto?, saca este concepto, al igual que lo haría también por ahí otros autores. Por ejemplo, hábito viene también de Durkheim, de habitus, también una noción de pensamiento concreta que sirve hoy día la terapia ocupacional para hablar de los hábitos, y nosotros, sí, los hábitos, pero esto viene también de la lógica de la ciencia social del principio 900. Y en el caso del cuerpo vivido es lo mismo, ¿no? Y es básicamente eso, la narrativa ocupacional de la experiencia del cuerpo, hace pasado. Vamos a leer esta definición de Mónica Palacio, que es un poco la mentora de esta definición, y dice: se comprende como las actividades que se asumen como construcción social en tantos significados colectivos anclados culturalmente, de las actividades que realizan solos o con otros y que tienen significados compartidos en tanto identidad y pertenencia a un grupo están: andar en skate, fumar en grupo, tomar cerveza, permanecer y caminar por la calle con el grupo, pasar la calle, hacer graffiti, dejar marcas, jugar fútbol de barrio, la pichanga, salir con los amigos, festejar, andar de carrete, robar a los que andan desprevenidos, lanzazo, comprar para vestirse con ropa de marca, tapizarse. Aquí el sentido de ocupaciones colectivas, ¿no es cierto?, se va a entender desde la lógica del trabajo orientado en personas y en chiquillos que están privadas de libertad, adolescentes, ¿no es cierto?, del tema de justicia en el adolescente. Desde aquí, ¿no es cierto?, Guajardo va a establecer de que existe un campo de relaciones sociales que producen la realidad y a los sujetos. Ese campo es histórico, concreto y situado, y ese campo se da a partir de las ocupaciones colectivas.
Por tanto, la ocupación per se, ¿no es cierto?, va a permear la posibilidad de transformación de esa persona. Por eso es importante, ¿no es cierto?, en el ámbito y en el trabajo comunitario poder generar ocupaciones que tengan significado desde el relato de las personas. Que saco yo ir alguna vez en Sename, algún psicólogo me propuso hacer con los chicos de Sename un taller de robótica, porque para él, por supuesto, iba a ser sumamente importante el hecho de que los chiquillos aprendan sobre matemáticas, aprendan sobre construcción, aprendan sobre un montón de elementos que eran sustantivos. Entonces, como por supuesto a ustedes también les va a tocar, no necesariamente las jefaturas van a saber lo que es terapia ocupacional, uno tiene que ir, ¿no es cierto?, desde la lógica del entendimiento de lo primero que tienes que hacer, conocer a las personas, conocer en este caso a los niños, y yo ya habiendo conocido a los niños, esta persona comenta esto y fue como, no podemos hacerlo porque los chiquillos no se pueden quedar quietos 10 segundos en una silla, entonces hay que quizás ver, ¿no es cierto?, y visualizar qué significado van a tener ellos para poder también construir desde ahí. Y esos significados, ¿no es cierto?, y esas ocupaciones pueden ser también transformadoras en la medida que la sensibilidad de la persona que las canalice también responda a eso, ¿no?, al significado y hacia la vista ética, hacia el bienestar colectivo también de esa población. Entonces, como elemento concreto, se da, ¿no es cierto?, las ocupaciones colectivas en un campo de relaciones que produce la realidad, ¿no? Entonces, la ocupación colectiva en sí también produce realidad, produce transformación constante, cambio inmediato, ¿sí? Y esto cuando está orientado a algo histórico, situado, concreto, va a tener la llave precisa para poder abrir todo lo que nosotros pensemos y entendamos también que queremos transformar, o hacia la comprensión sobre esa transformación también. Bueno, con esto ya vamos terminando. Bueno, las ocupaciones colectivas como elemento discursivo, como elemento conceptual, se experiencian, se crean, se nacen desde los espacios de exclusión. Como les decía, finalmente uno hace y después conceptualiza, porque finalmente si nos quedáramos solamente en el concepto y hiciéramos, tendríamos todavía una terapia ocupacional que no superaría su primera crisis, ¿no? Y eso es importante también respecto de lo que es la personalidad de nuestra profesión. Entonces, la experiencia vivida como elemento o característica de la ocupación colectiva tiene que ver con que el ser humano es lo que hace, lo que hizo. Cada ocupación construye al ser en la experiencia vital. Tiene que ver con el territorio y la identidad. La participación de estas ocupaciones desde una perspectiva territorial forma la identidad del sujeto, quien hace según cómo construye su experiencia, ¿no? En la medida que yo me integro ocupaciones, experiencia en mi vida, ¿no es cierto?, en base a esas ocupaciones, en base a esa interacción de relación social llamada ocupación, voy formando, ¿no es cierto?, mi propio camino y desde ahí también voy formulando las habilidades que van a favorecer mi adaptación social o no. Motivación y patrones de desempeño. Bueno, los intereses, los roles, las rutinas, los hábitos, la motivación también son elementos a considerar conceptualmente si lo queremos, ¿no es cierto?, desde perspectivas interculturales ya veremos cómo lo podemos lograr, pero la motivación por tanto y el interés son dos elementos que sí son quizás mucho más transversales desde la conciencia humana. Proyectos de vida, desde la posición construida emergen identidades individuales que sitúan el desarrollo social desde la superación individual o grupal. La posición, ¿no es cierto?, hacia la comunidad también es un elemento fundamental en todo orden social. Hay un acuerdo que es implícito, yo creo, en toda la ciencia social y en todo el entendimiento de las disciplinas, de que no nos constituimos ni nos desarrollamos individualmente. Que estaba un poco también en contrario a lo que busca el principal objetivo de la modernidad, si lo queremos llamar así, que es el superhombre, ¿no es cierto?, así tal cual. Por eso también hablamos de independencia, de autonomía, porque queremos que la persona se haga cargo por sí sola. Aquí también podemos, de alguna otra manera, salir un poco de esa dicotomía específica sobre el superhombre y también relacionarnos sobre proyectos de vida comunitarios, sobre construcciones colectivas, que pueden ir desde la superación individual, ¿no es cierto?, de una persona en un contexto, pero también con una responsabilidad colectiva en relación a cómo también su comunidad y su propio territorio también emergen.
acceso material y productivo. La elección y participación en ocupaciones colectivas son las que desarrollan la identidad y posibilitarán el acceso material económico. Eso es importante, de cómo en definitiva yo, en mi forma de crecer, voy experienciando ocupaciones colectivas que sitúan y conforman mi experiencia y mi personalidad, y mis formas, por tanto. El acceso material último, ¿no es cierto?, del ser humano adulto es precisamente la acumulación de un espacio y poder también situarnos desde elementos que son bastante específicos, que son como tener ciertas cosas y tener sin duda, ¿no es cierto?, acceso para poder hacerte cargo de ti. Y eso también se visualiza desde el ámbito de las ocupaciones colectivas, porque si bien no se da desde el ámbito tan individualista, se da desde un ámbito colectivo, sí es real que tenemos que hacernos cargo, ¿no es cierto?, de cómo accedemos a alimentaciones, si son alimentaciones de calidad o no, cómo accedemos a acceso productivo para poder hacer nuestro alimento o para poder tener nuestro alimento, y el acceso material sobre las condiciones básicas de vida. Siempre marcado también, si bien nos apoderamos, ¿no es cierto?, de la subjetividad y todo este elemento de la construcción subjetiva, como profesionales también siempre trabajamos de una ética de derechos humanos. Y desde aquí también siempre tenemos ciertos paralelos y ahí también nos encasillamos un poco. Y de eso va a tratar algún seminario pronto que va a venir. Pero tiene que ver con eso también, porque nos situamos necesariamente, ¿no? Y bueno, aquellas comprensiones que buscan irnos más allá, bueno, para mí es como elemento de, wow, que viene ahora, veamos qué tal. Porque también hay instancias que hablan de transformaciones absolutamente rupturistas. Hasta acá, ¿todo claro? ¿Estamos bien en la hora? Súper bien en la hora. ¿Nadie más? Muy bien. Enfoque sobre la conceptualización. Es importante señalar que para poder realizar un análisis preciso, el evaluador debe decidir la conceptualización más atingente respecto a las definiciones de ocupación. Es lo que yo ya les he estado comentando, ¿no? Un poco la importancia de entender los conceptos de ocupación no es porque seamos terapeutas ocupacionales y que, mira este concepto acá y yo me sé más y tú no, sino que tiene que ver precisamente con ir descifrando que existe una multiplicidad y una diversidad de opciones que nos pueden ayudar a nosotros como profesionales a poder situar un fenómeno concreto sobre un elemento que estamos mirando. Y no necesariamente descubrir la piedra o descubrir la rueda, o descubrir el fuego, porque también es un proceso intenso descubrir algo, ¿no? Yo creo que hoy día existen las condiciones tecnológicas que nos permiten acceder al conocimiento diverso en el mundo, por lo menos desde nuestra disciplina es así, porque lo que no se pierde en algún horizonte o en algún lugar apartado en el mundo, y el buen trabajo que puede hacer un colega cuando no tiene esta necesidad por conceptualizar, también puede influir en que como ocupación colectiva y significativa no se materialice en otros espacios y eventualmente no sea, ¿sí? Una persona puede estar súper entrabada así, pucha, ¿cómo lo conceptualiza? Porque de verdad la conceptualización dificulta harto. Yo personalmente apoyo a varios colegas para sistematizar sus procesos. Y cuesta porque, bueno, como siempre he dicho, el terapeuta hace, pues, no conceptualiza mucho. Entonces, aquí por lo menos esperamos que exista una masa crítica que tengas esas herramientas de saber dónde buscar la información y cómo conceptualizar y cuál es la importancia de esto también. Bueno, para finalizar, ya entendiendo estas dos corrientes de pensamiento que se da desde lo más individual, desde el análisis de una actividad concreta, ¿no es cierto?, hacia el entendimiento de una ocupación como un concepto dinámico, jerárquico, relacional, sistémico, hacia un elemento que lo constituye no de manera indisoluble a la persona, sino como la ocupación es la persona, y como desde ahí nos construimos en este campo de relaciones sociales situadas, históricas. Vamos entendiendo que la terapia ocupacional va avanzando, ¿no? Va avanzando en su poder transformador, va avanzando también como instrumento sociosanitario. Nosotros somos un instrumento, nuestra profesión es un instrumento del enjambre, ¿no es cierto?, de dispositivos y instrumentos en salud pública. También somos un dispositivo de control, un dispositivo de poder en torno también a entender las formas de vida que socialmente no están adecuadas.
Pero lo importante es que de alguna otra manera generamos instancias transformadoras, ya sea desde la concepción más reduccionista y mecanicista de la terapia ocupacional a la más colectiva y subjetiva y diferente que podamos descubrir mañana. Yo creo que todas tienen como una similitud y eso es su poder transformador. Una persona que trabaja desde el puro ámbito biomédico, clínico, pero va a ayudar a que la persona vuelva a caminar, vuelva a tener su vida independiente, que si bien podemos criticarla desde el punto de vista moderno, en el concreto esa persona la va a hacer súper bien. Y va a estar feliz y va a estar súper agradecido, ¿no? Y hay una transformación ahí también. Finalmente, la resolución de problemáticas vitales es una de nuestras responsabilidades como profesionales de la salud. Y desde ahí, ¿no es cierto?, el llamado siempre a trabajar desde la responsabilidad técnica y ética que supone también el trabajo en terapia ocupacional con el fin de seguir valorizando el hacer terapia ocupacional, ¿no? Y se siga también masificando un poco la idea de la ocupación como ente transformador, porque exceda la terapia ocupacional. Yo creo que ahí nosotros somos como mesías o apóstoles que vamos un poco evangelizando sobre los temas relacionados con la ocupación. Y es necesario porque creo que de alguna otra forma, en la medida que vayamos entendiendo esto, ¿no es cierto?, no desde también la exclusividad de la terapia ocupacional, sino entregando también nuestros conocimientos a otras disciplinas, vamos a poder tener un mejor contexto de vida. Y eso. Dudas y preguntas. Con esto terminamos. Los escucho o los leo. Ahí está bien, Seba. ¿Necesitas retroceder otra diapositiva? Ya. Profe, entonces, en lo que le había preguntado antes, así como eh, para ver, el puntito 2, como la segunda tradición sería las ocupaciones colectivas. Sí, es un atrevimiento mío. Yo no se habla como desde la disciplina o desde la teoría sobre primera y segunda tradición. Yo lo veo así porque también hay como un quiebre, ¿no? Probablemente sea algún escrito que algún día desarrolle. Pero para mí es eso, ¿no? Hay una segunda tradición cuando nos situamos desde las terapias ocupacionales colectivas, y eso es desde el 2010, 2007, 2008, desde Sudáfrica, con Ragumondo, con Cronenberg, con Pollard, con la narrativa ocupacional, y ya con la conceptualización más concreta con la tesis doctoral de Mónica Palacios, que es terapeuta chilena de la USACH. Yo creo que hay un nuevo giro en la forma de entender también el concepto de ocupación y por ende la investigación en terapia ocupacional. Y llevamos muy pocos años quizás para poder entenderlo, pero bueno, hay algunos estudios que tienen ustedes mismos también en su seminario, que son de 2016, 2017 algunos, y que hablan precisamente sobre estos elementos, que ya se están internalizando en la academia y por tanto también empiezan a generar estas conceptualizaciones que van a responder a la práctica también, sin duda, en la medida que seamos capaces también de implementarlo, porque también existe un divorcio entre la práctica y la academia que sigo sin entender. Así que eso. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Qué cree usted? Michelle pregunta si eso vendría con el postmodernismo. ¿Qué cree usted? Según lo que hemos visto. Yo creo que sí, pero no sé en qué fecha sería así como más o menos, porque no he revisado, o sea, no sé si tengo anotado como una fecha aprox de cuándo empezó como el pensamiento modernista, postmodernista. No hay fecha. Es una condición que se atribuye a autores. Recapitulemos que el posmodernismo se atribuye en su primera ola, por decirlo de alguna manera, con Nietzsche y después con algunos también pensadores como Heidegger, Foucault,
y es con Lyotard, que es el sociólogo inglés, que un poco hace la conceptualización, pero no hace la conceptualización de estamos en el postmodernismo, sino que hace una conceptualización sobre la condición postmoderna, que es un poco el hábitus, el habitar de las personas en este mundo moderno que se cae a pedazos desde estos discursos universales. Desde ahí se entiende el postmodernismo, y desde ahí se generan también todas estas instancias también de desarrollo de giros en relación a todo lo que es la ciencia cualitativa, por ejemplo. Entonces sí, pues, entraría dentro de la concepción postmodernista. ¿Alguna otra duda? Muy bien, chiquillos y chiquillas. Si no hay más dudas, espero que hayan quedado muy claros los conceptos de ocupación. Nos llevó 2 clases, pero creo que es importante tener esto como bien fresquito. Yo les invito a que puedan revisar estas 2 clases constantemente, porque de verdad creo que les va a servir harto como para materializar ciertos elementos, ciertas comprensiones en el futuro. Así que con esto me despido. Cualquier otra duda que tengan, eventualmente desde sus individualidades, me pueden consultar el correo. Conversemos por ahí también, si es que no hay foro, porque el foro todavía no me funciona. Así que abro correo electrónico también para responder dudas sobre las materias, ¿ya? Eso, chiquillos y chiquillas, que les vaya súper bien. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, chao.